Hola, les habla Alejandro Torres, Head de Rates de Mercados Globales en BBVA Perú, y en esta oportunidad voy a comentarles sobre el comportamiento de los mercados financieros durante la segunda semana de abril, así como nuestras expectativas para el tipo de cambio y tasas de interés. Comenzando por los mercados internacionales, las acciones globales tuvieron un desempeño positivo. El índice Standard Poor's 500 aumentó 0.8%, el Dow Jones 1.2% y el Nasdaq 100 0.13%. De esta manera se evidencia que el sector de peor performance fue el tecnológico. Por el lado de las tasas, la tasa del bono del Tesoro americano a 10 años cerró la semana con 12 puntos básicos al alza, alrededor del 3.5%. Luego, el bono correspondiente a 2 años aumentó 11 puntos básicos, cerrando la semana alrededor del 4.10%. Finalmente, en relación a commodities, el contrato futuro activo del cobre aumentó 2.13% en la semana, mientras que la cotización del crudo de Texas aumentó 2.26%. Respecto a datos económicos importantes, en primer lugar, en Estados Unidos, se publicaron los índices de precio al consumidor y al productor respectivamente de marzo. El índice de precios al consumidor mostró un aumento de 0.10% mes a mes y 5% interanual, ligeramente por debajo de lo esperado. De esta manera, el dato interanual fue menor al 6% de febrero. El dato sin alimentos y energía mostró, sin embargo, un avance de 0.4% y un 5.6% interanual, casi igual al del mes anterior, mostrando que la inflación subyacente aún no cede. El índice de precios al productor, por su parte, mostró una caída de 0.5% en el mes y un aumento de 2.7% interanual, muy por debajo del mes anterior que fue 4.6%. Los datos relacionados a empleo se mostraron relativamente en línea con lo esperado, mientras que las ventas retail, que si bien no mostraron un deterioro en marzo, cuando no se considera automóviles ni gas, se muestra una caída que no fue tan pronunciada como se esperaba. Este último hecho generó una presión al alza en las tasas a nivel global, reavivando de cierta manera los temores de los inversionistas a mayores niveles de la tasa de referencia de la Reserva Federal, hecho que también fue claro en las minutas publicadas por la misma Reserva Federal y en los comentarios de varios de sus integrantes. Asimismo, la expectativa del consumidor americano, publicado por la Universidad de Michigan el viernes, mostró un avance mayor al esperado, y la expectativa de inflación a un año del mismo fue mayor, 4.6% versus el 3.7% del mes anterior. Por otro lado, la data europea mostró indicadores algo mixtos. La producción industrial superó expectativas, el sentimiento de inversionistas mejoró, pero los indicadores de ventas retail fueron más débiles. China, por su lado, mostró una clara mejora en la balanza comercial, con exportaciones que mostraron un aumento interanual en marzo a comparación de la expectativa de una caída, e inclusive con mayores importaciones versus lo esperado. Es más, el PBI del primer trimestre, publicado este mismo lunes, mostró un claro avance de 4.5% interanual, mayor al 4% esperado y al 2.9% del trimestre anterior. Las ventas retail, por su parte, también superaron expectativas. Todo eso demuestra la reactivación de la economía china una vez superadas las restricciones por el COVID. Por el lado local, tuvimos la reunión de política monetaria del Banco Central de Reserva, donde se decidió mantener el nivel de tasa de referencia en 7.75%. La decisión fue ampliamente esperada por el mercado. El comunicado no mostró grandes variaciones, aunque mencionó el efecto transitorio por restricciones de oferta de algunos alimentos por las lluvias del último mes. Por otra parte, espera que la incertidumbre de presiones al alza de los precios de commodities energéticos permanezca, a su vez que sigue sin descartar el fin de ciclo de subida de tasas. Es importante mencionar que aún espera que la inflación llegue al rango meta para finales de este año. Además de mencionar que las perspectivas de actividad económica mundial apuntan hacia una moderación. Se publicó también la actividad económica de febrero mostrando una caída de 0.6%, a comparación de la expectativa del consenso de analistas de una caída de 1.0%, y menor al dato de enero de caída de 1.1%. El desempleo en marzo en Lima fue de 7.5%, ligeramente por encima del 7.33% del mes anterior. Respecto al tipo de cambio, este cerró la semana con una ligera depreciación de media figura, 0.16%, siendo nuevamente la moneda de peor performance frente a las más importantes de la región, que contaron con una apreciación superior al 2% en promedio. Además, el sol continuó operando en un rango bastante acotado, aunque con liquidez relevante. En cuanto a flujos, inversionistas extranjeros han seguido deshaciendo coberturas, ofertando en el mercado casi $600 millones durante la última semana. Por su parte, corporativos locales mostraron un flujo compensado, aunque con un ligero sesgo de demanda. Luego, fondos de pensiones no renovaron la totalidad de sus vencimientos, compensando parte de la oferta extranjera. El Banco Central de Reserva, por su parte, tuvo vencimientos significativos por más de $800 millones, monto que no renovó en su totalidad. De esta manera, demandó indirectamente en el mercado casi $200 millones. De aquí hacia fin de mes, aún faltan vencimientos por un total de $1.460 millones.
Para los próximos días creemos que los vencimientos del Banco Central van a seguir presionando el tipo de cambio hacia la derecha, y la fuerza de depreciación va a depender aún más del panorama global y no necesariamente del local. El tipo de cambio podría poner en prueba la media móvil de 50 días, la cual sirvió de piso importante 2 meses atrás. Por el lado de las tasas en soles, la curva soberana terminó la semana con un claro empinamiento. Los tenors cortos cayeron de forma relevante entre 25 y 15 puntos básicos en tasa, mientras que la parte media y larga aumentaron 5 puntos básicos en promedio. De esta manera se evidencia la compresión de spreads que tuvo la curva frente a las tasas americanas y también frente a pares de la región. Respecto a flujos, la parte corta volvió a contar con demanda de bancos globales y algunas cuentas extranjeras, mientras que el resto de la curva contó con un flujo mixto por parte de inversionistas no residentes. Si bien cuentas locales fueron compradores, el Ministerio de Economía tuvo una emisión bastante relevante en su subasta semanal en términos de tamaño y duración. Este generó cierta presión que se dio durante el viernes. El Banco Central de Reserva continuó con las compras de bonos soberanos como parte del manejo de liquidez como herramienta de política monetaria estructural, aunque redujo la frecuencia de las mismas. La curva en soles debería continuar con un mejor performance que pares, continuando con la compresión de spreads frente a tasas de economías desarrolladas, mientras que se espera que la inflación tienda a la baja durante el año y que no se genere la necesidad de un mayor nivel de tasa de referencia por parte del Banco Central. La baja proyección de actividad económica para el año, además de una brecha de producto negativa, considerando también la tasa real ex ante, muestran ya un nivel de política monetaria bastante restrictivo. Esperemos que este podcast les haya sido de utilidad. Muchas gracias.